Bendiciones, hermano, que nos ves a través de las redes sociales. Es un placer para mí tener este privilegio hoy de poder compartir la palabra contigo, ¿verdad? Y quiero que leamos la palabra, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 39, en la Biblia de las Américas, que dice así: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro llame. Quiero que oremos. Mujer que ora o profetiza se cubre la cabeza, ¿verdad? Señor, nos presentamos delante de ti en esta noche, Padre, para decirte que estamos para ti, Señor, para decirte que nos presentamos con un corazón humilde, Padre, para recibir de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que hables a través de mí, Padre, que seas tú a través de mi boca que transmita tu mensaje a tu pueblo, Señor. Te pido que me des la sabiduría y pongas las palabras en mi boca, Padre, para que pueda transmitir ese mensaje de salvación que tú traes para tus hijos, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, yo le puse como nombre al tema Esperando la promesa. Y, hermanos, creo que todos en un punto de nuestras vidas hemos recibido una promesa de parte del Señor. Creo que todos hemos recibido ese mensaje esperanzador de parte del Señor. Todos hemos recibido una promesa de salvación para nuestra familia, una promesa de prosperidad para nosotros, para nuestras vidas y sobre la vida de todos los que nosotros amamos, ¿verdad? Es importante que nosotros esperemos esa promesa del Señor, ¿verdad? Que seamos fieles, porque obviamente todas las promesas que el Señor tiene para nosotros son de bien. Todas las promesas que el Señor tiene son para que nosotros mejoremos, ¿verdad? Por tanto, nosotros debemos esperar estas promesas con fidelidad. Quiero leer la palabra en el 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20, que dice: pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Hermanos, creo que sabemos que el Señor se va a encargar de cumplir todas esas promesas que nos ha hecho. Entonces, nosotros, ¿por qué nos vamos a desesperar? ¿Por qué vamos a dejar de confiar en el Señor si Él ya nos ha prometido que todas esas palabras que hemos recibido, Él las va a cumplir? Él va a cumplir siempre. Y vemos en la palabra, en el libro de Números, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él hará. Si Él habló, ¿no lo va a ejecutar acaso? Muchas veces, antes de que nosotros veamos cumplida esa promesa, Dios ha dispuesto que pasemos por diferentes procesos. Y muchas veces en medio de esos procesos nosotros venimos y nos desilusionamos, porque decimos: ya se tardó mucho tiempo en contestar el Señor. Ya pasó demasiado tiempo desde que yo recibí esa promesa y la promesa no se cumple. Entonces nosotros nos desesperamos y fallamos. Hermano, no nos desesperemos, esperemos con fidelidad la promesa, porque ya sabemos que los procesos que Dios tiene para nuestras vidas no son para perjudicarnos. Los procesos que Dios tiene para nuestras vidas son para que nosotros veamos un beneficio mayor. Hermano, no nos desesperemos, esperemos la promesa. Y hay algo muy interesante que estudiando la palabra yo veía, y es que cuando Dios nos hace una promesa, Él nos da una instrucción. Muchas veces nosotros creemos que la promesa es solo eso, solo beneficio. Pero cuando nosotros recibimos una promesa, el Señor también nos dice y nos pide que hagamos algo para que Él lleve a cabo esa promesa. Cuando nosotros venimos y no seguimos la instrucción del Señor, nosotros retrasamos el cumplimiento de la promesa. Hermano, ¿no será que muchas veces esa promesa que el Señor te da, somos nosotros mismos los que la estamos retrasando? Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, nosotros fallamos. Y no será que somos nosotros los que estamos fallando, los que estamos retrasando el cumplimiento de esa promesa hermosa que el Señor tiene para nosotros. Hermano, es muy difícil realmente, y creo que lo puedo decir por experiencia, esperar en el Señor. Cuando nosotros queremos que la promesa se cumpla, es muy difícil esperar en el Señor. Cuando nosotros estamos esperando la promesa es cuando más desesperación puede que venga sobre nuestras vidas. Hermano, pero hoy Dios te dice que esperes la promesa,
que no desesperes, que Él va a cumplir su promesa en el tiempo adecuado. Y quiero entrar al tema en el punto 1. Y yo tengo un personaje muy hermoso, ¿verdad? Que es Abraham, el padre de la fe. Si nosotros vemos en la palabra, Abraham tuvo que esperar mucho tiempo para ver el cumplimiento de la promesa que era su hijo Isaac. Y quiero leer el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 1, que dice así: entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Y esto es lo que me interesaba a mí. En el tiempo señalado que Dios había dicho. Hermano, qué difícil es esperar el cumplimiento de la promesa. Y muchas veces nosotros decimos, para mí la promesa es eso. Y tal vez es que nosotros malinterpretamos lo que fue la promesa. Tal vez lo que Dios nos prometió es algo totalmente distinto a lo que nosotros esperábamos. Como les decía, Abraham tantos años tuvo que esperar para el cumplimiento de la promesa, y sin embargo, en todo ese tiempo, desde el momento en que Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham comenzó a cumplir con lo que Dios le había pedido. El mandato de Dios para Abraham fue: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No le dijo andate a donde vos querrás, ni andate cuando vos querrás, sino que le dijo ve a la tierra que yo te mostraré. Y es muy interesante ver esto, ¿verdad? Esto se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 12, perdón. Y es esto, como le decía, la ordenanza o la instrucción que le daba el Señor a Abraham para que la promesa se cumpliera era: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, y luego venía el Señor y le decía la promesa a Abraham, y era esto: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Porque Dios, después de darle la instrucción, le daba la promesa. Y aquí yo veía algo que la verdad es bastante, y me llamaba bastante la atención, ¿verdad? Que Dios le dijo eso a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes. Pero con eso Dios no estaba diciéndole a Abraham que se alejara de su familia porque su familia, o porque convivir con su familia y estar en su lugar de origen es malo. Simplemente Dios le decía que se fuera de donde su familia y de su lugar de origen, porque en este lugar no se podía desarrollar el propósito que Dios tenía para Abraham. Y qué complicado es, ¿verdad? Porque hemos aprendido y que no necesitamos nosotros irnos de nuestro lugar de origen para ser bendecidos. Sin embargo, a Abraham Dios le dice: vete de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, lo que yo quiero tomar aquí es que el cumplimiento de la promesa se va a dar en el momento que Dios considere oportuno, y en el lugar que Dios considere oportuno. No es cuando nosotros querramos, no es cuando nosotros digamos, ni en donde nosotros digamos. No es a nuestra manera, es a la manera de que el Señor diga. Es el modo a la que el Señor va a decir. Cuando nosotros buscamos por nuestros propios medios el cumplimiento de la promesa, frecuentemente vamos a ser conducidos hacia el fracaso. Cuando nosotros no seguimos los caminos del Señor y lo intentamos en nuestras propias fuerzas, fallamos. Y es justo eso, mire usted, porque Abraham, Dios cumplió la promesa en Abraham, le dio al hijo en el momento en que Abraham ya había cumplido la instrucción. Una vez que Abraham cumplió la instrucción, el Señor cumplió la promesa. Y mire usted qué complicado, porque Abraham en su momento quiso ayudarle a Dios. Abraham en su momento se desesperó y dijo: no, yo ya no voy a esperar nada. Y Sarai, en ese momento Sarai, su esposa, le entregó a la criada, a la egipcia, Agar. Y mire usted qué situación tan complicada en la que se metió Abraham. Por quererle ayudar a Dios, Abraham generó problemas en su casa. Vemos en Génesis 16, versículo 3 al 5, que dice: y al cabo de 10 años de habitar
Abraham en la tierra de Canaán, mire usted, ya estaba en la tierra que el Señor le había mostrado, ya estaba cumpliendo la instrucción del Señor. Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. ¿Qué vemos aquí? Sarai quiso ayudarle a Dios en el cumplimiento de la promesa porque ya estaba desesperada. Ya no podía esperar más para que se cumpliera la promesa que el Señor le había dado de recibir un hijo. Y en el versículo 4 dice, y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Qué difícil, hermano, porque la cantidad de problemas que Abraham generó en su casa por querer ayudarle a Dios, por querer apresurar el cumplimiento de la promesa. No querramos ayudarle a Dios, no querramos apresurar la promesa. Dios la va a cumplir en el tiempo correcto. Hermano, miren lo que causó esto. Cuando nosotros incumplimos con la instrucción de Dios, retrasamos el cumplimiento de las promesas. Qué terrible, ¿verdad? Quiero mejor pasar al siguiente punto, ¿verdad? Y vamos a ver aquí a Israel, el pueblo escogido de Dios. Vamos a leer la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 10, y dice así: y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. Mire bien, ahí está la promesa del Señor, que los iba a liberar y los iba a llevar a una tierra buena. Sin embargo, y luego dice, y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Hermano, usted ya conoce la historia, ¿verdad? De cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, en una tierra extranjera. Y Moisés, un hombre que había sido escogido por Dios para liberar a su pueblo, aún con el llamado que tenía, él tenía dudas, ¿verdad? Pero no es eso lo que quiero ver, sino que aún cuando Dios les había enviado su libertador, cuando el pueblo de Israel fue libre y salió de Egipto, ellos no siguieron la instrucción del Señor. Ellos desobedecieron. Una vez que ellos salieron y que vieron el favor de Dios, ellos comenzaron a pecar. Ellos murmuraban, ellos desobedecían, ellos extrañaban sus antiguas costumbres. A pesar de que el Señor los había librado de esa tierra extranjera donde eran oprimidos, aún ellos dudaban de la fidelidad del Señor. A pesar de que Dios siempre les proveía en el desierto, Dios siempre sustentaba al pueblo de Israel, y ellos, no importaba qué, ellos se desviaban del camino. El pueblo de Israel, a pesar de que Dios siempre los cubría, siempre era su sustento, ellos siempre desobedecían. ¿Y qué cosas, verdad, que vemos aquí? A causa de esa desobediencia, el pueblo de Israel se vio obligado a pasar 40 años en el desierto hasta que llegara una nueva generación. Debemos de tener cuidado. Cuando veía esto, yo solo eso pensaba: debemos de tener cuidado a no ser nosotros iguales al pueblo de Israel, a no tener que recibir ese castigo de que como nosotros desobedecimos tengamos que esperar o tenga que esperar la nueva generación para poder entrar a la tierra prometida. No retrasemos la promesa, no desobedezcamos, sigamos la instrucción de Dios, porque si no se nos va a llevar al desierto y probablemente nosotros no vamos a llegar a ver la promesa. Tengamos cuidado de no perder la fe mientras esperamos la promesa. En medio del proceso, Dios siempre está ahí con nosotros. Si Él nos ha dado una promesa, debemos tener la certeza de que Él le va a dar cumplimiento a esa promesa que recibimos.
Tengamos cuidado de no desviarnos del camino mientras esperamos llegar a la tierra prometida. Seamos pacientes. El cumplimiento de la promesa va a llegar pronto. Yo no sé, hermano, que nos escucha a través de las redes sociales. A alguien le estará hablando el Señor. El cumplimiento de la promesa llegará pronto. No nos desesperemos. Y vemos, ¿verdad?, que a pesar de todo esto, a pesar de toda la desobediencia del pueblo de Israel, vemos algo hermoso, que es la misericordia del Señor. Porque vemos en el libro de Josué, capítulo 21, 43, 45, que dice que de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Hermano, tuvieron que venir la nueva generación a recibir la promesa del Señor. Y el Señor les dio de reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Y esto es lo que me interesaba, y esto es lo bonito de este pasaje. No faltó ni una sola palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Hermano, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros nos equivoquemos, el Señor cumple cada una de sus promesas. Es hermoso esto, ver cómo a pesar de nuestros errores, el Señor siempre es fiel, y en su misericordia Él siempre cumple sus promesas. Y no solo nos la cumple para nosotros, sino nos la cumple para nuestras familias y para nuestras descendencias. Es por eso que no debemos desesperarnos. Aunque a veces la respuesta a nuestras peticiones tarde más de lo que nosotros quisiéramos, seamos pacientes. Dios ya escuchó nuestro clamor. Dios ya escuchó nuestro clamor y Él tiene cuidado de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos: he orado tanto, me he desesperado tanto, le he pedido a Dios tanto, y el cumplimiento nunca llegó. Dios no me escuchó. Dios no me ha escuchado. ¿De qué sirve que yo siga pidiendo, que yo siga orando, que yo siga intercediendo por esto, si Dios no me escucha? Hermano, desde el momento en que usted levantó esa oración y que clamó al Señor, Dios ya escuchó su oración. Dios ya escuchó su petición. El cumplimiento de la promesa va a llegar pronto. No nos desesperemos. Seamos pacientes. Sigamos cumpliendo con la instrucción del Señor. El cumplimiento de la promesa va a llegar pronto. No caigamos en la desobediencia, no caigamos en extrañar lo que hacíamos en el mundo. Porque si algo hemos aprendido es que aquí en el Señor, con el Señor, es donde mejor estamos. No es lógico, ¿verdad?, que nosotros extrañemos el mundo. Porque las promesas que el Señor nos dio, por muy pequeñas que sean para usted, son muchas veces mejor que lo que el mundo le puede ofrecer. No nos perdamos, no perdamos la visión. No dejemos de ver la promesa. Porque aunque nosotros pensemos que ya se tardó mucho el Señor siempre manda su promesa en el tiempo correcto. El momento en el que llega la promesa es el mejor. No es que llegó tarde, no es que llegó antes, siempre llega en el momento preciso. Y como les decía, aunque nosotros fallemos, el Señor siempre, siempre, siempre va a cumplir cada una de esas promesas que Él nos hizo. Y quiero ver el siguiente punto. Y aquí tengo a David, el rey David, ¿verdad? El rey David, hemos visto, ¿verdad?, a lo largo de toda la palabra, que era un hombre conforme al corazón de Dios. No por nada, ¿verdad?, el Señor lo escogió, y mucho antes de que quitara a Saúl, él fue ungido como rey. Y es muy bonito ver, ¿verdad?, que a pesar de que David era como era y tenía sus defectos, obviamente era humano. Como humanos todos tenemos nuestros defectos. Todos como seres humanos nosotros fallamos. Ninguno de nosotros es perfecto. Hermano, aunque nosotros fallemos, el Señor siempre es fiel. Y Él siempre dispone que esas promesas que Él nos ha dado van a ser cumplidas. Y no solo se van a cumplir en nosotros, también van a ser cumplidas en nuestras generaciones. Y es muy hermoso, ¿verdad?, ver el privilegio que se le dio al rey David,
quiero leer el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Vemos que era tal el amor que Dios le tenía a David. Y no estoy diciendo que a los otros menos, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos que el Señor nos ha amado y por eso dio a su Hijo. Pero quiero enfocarlo al punto de David. Era tal el amor que el Señor tenía con David, o para David, que le dio una promesa tan hermosa de edificarle casa. Y no solo eso, que le dio una descendencia y le dijo que esa descendencia iba a prevalecer, que no iba a faltar hombre en el trono de Israel que no fuera descendencia de David. El rey David, como les decía, era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué hermosa esta promesa que se le fue dada a David, ¿verdad? Porque ¿cuántos no hubieran deseado en ese momento construir casa para el Señor? ¿Quién no hubiera querido construir casa al Señor? Y vemos que probablemente esta promesa fue una especie de recompensa por todo lo que David había hecho y por cómo se había manejado David durante todos sus años, ¿verdad? Vemos que desde joven David tocaba el arpa, desde joven David mató a Goliat. Y vemos que a pesar de que David tenía un llamado, que David era el ungido del Señor, él nunca se levantó en contra de Saúl, que era el legítimo rey de Israel, porque a pesar de que él ya había sido ungido, él dijo: no, a este lo levantó el Señor, ¿cómo me voy a levantar yo en contra de este? Y vemos qué recompensa tan hermosa se le fue dada a David por toda esta manera en que él se conducía. Se le fue dada una promesa no solo para él, sino para todas sus generaciones. Qué hermoso, ¿verdad? Que nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro servicio es recompensado. Y no estoy hablando de una recompensa de los hombres. No hablo de que nosotros debemos buscar recompensa delante de los hombres, sino que nuestro servicio, si nosotros lo realizamos con amor, el Señor nos recompensa con promesas que no son solo promesas, porque ya hemos visto que se cumplen, ¿verdad? Con promesas que no solo son para nosotros, sino que también son para todas nuestras generaciones, que nuestros hijos, nuestros nietos van a ver el cumplimiento de esa promesa. Entonces, lo que te quiero decir es que no dejemos de servir, sirvamos con amor al Señor, porque nuestro servicio trae recompensa y trae esa promesa que es la recompensa para nosotros y para nuestras generaciones. Las promesas de Dios para David, además de ser para él, como les digo, eran para sus generaciones, para toda su descendencia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos o no hubiéramos querido en ese momento edificarle casa al Señor? Y ya sabemos que hoy en día todos y cada uno de nosotros que somos sus hijos somos el templo del Señor. Pero en ese momento en Israel, después de todo el tiempo, después de que ellos anduvieron vagando por el desierto, después de que pelearon con este pueblo, con este otro y con los demás, Dios aún no tenía casa física, no tenía un templo donde ser adorado. Entonces el Señor le prometió a David que su descendencia, su descendiente, iba a construirle casa al Señor. Obviamente, cuando Dios le da la promesa a David, da una instrucción. Y esta instrucción en este caso no solo era para David, porque si la promesa era para David, también era para su descendencia. Entonces la instrucción igual, tanto para David como para su descendencia. Y vemos en el libro de Reyes, ¿verdad? Donde vemos esto,
que ya cuando David iba a morir, estaba cercano el día de su muerte, ¿verdad? Llamó a Salomón, que era el heredero o el que iba a heredar el reino, y le dice: yo voy por el camino de todos en la tierra, sé fuerte y sé hombre, guarda los mandatos del Señor tu Dios. Qué hermoso, el padre estaba instruyendo a su descendencia para que éste siguiera los caminos del Señor, para que así como su padre, él no se perdiera, él siguiera el camino. Qué bonito, ¿verdad? Porque, y le doy gracias a Dios por esto, porque gracias a Dios desde que yo estaba pequeño, mis padres me instruyeron y me llevaron por el camino del Señor. Desde que yo estaba bebé, yo ya iba a la iglesia. Y le doy muchas gracias al Señor porque es una bendición realmente poder haber crecido y desarrollarse en el ministerio y en la iglesia en general, porque uno nunca tuvo que pasar por las aflicciones que puede pasar en el mundo. Y es porque Dios tiene una promesa. Y como les decía, y ahí es donde vemos reflejado. Tal vez la promesa que Dios tenía para mis papás, ellos no la vieron cumplida en su momento. Pero después, cuando yo fui creciendo y me fui desarrollando, ellos tal vez han visto el cumplimiento de esa promesa que Dios les dio. Y seguimos leyendo en el versículo que le dice: guarda sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. El rey David estaba instruyendo a Salomón antes de que éste tomara el mandato, antes de que se convirtiera en rey de Israel. Como les decía, qué hermoso es cuando nosotros podemos crecer y desarrollarnos con el Señor desde que estamos pequeños. Tal vez no todos tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de nacer en la iglesia. Tal vez no todos tuvieron esa oportunidad de que sus padres fueran que los guiaran y que los aconsejaran. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que mi mamá me decía: tenés que leer la Biblia. Mi mamá siempre me decía que tenía que leer la Biblia, que no dejara de leer la Biblia. Llegó un punto, obviamente, cuando uno va creciendo, ¿verdad? Uno va encontrando otras cosas, otro tipo de distracciones. Pero mi mamá siempre me decía: lee la Biblia, no dejes de leer, no dejes de orar. Y ahora, muchos años después, ¿verdad? No vaya a creer que yo estoy viejo, ¿verdad? Porque yo estoy chiquito todavía. Pero muchos años después yo puedo ver que esa insistencia que tuvo mi mamá, que tuvo mi papá, que aún hoy en día tiene mi papá, ¿verdad?, que no me aparte del camino, que lea la palabra, que hable con el Señor, que no me aleje. Porque mire, los que asisten a la iglesia y me conocen saben que yo todo el tiempo estoy ahí arriba en ese teclado, hermano. Y uno podría decir: no, nunca hay tiempo para que reciba, nunca hay tiempo para que yo adore. Sin embargo, ya cuando uno va aprendiendo, hermano, y se va desarrollando, uno encuentra que como David, uno se deleita en el servicio. Y para mí no es ningún impedimento estar ahí arriba en ese teclado y adorar al Señor. Porque la verdad es que yo encontré que en mi servicio yo me puedo deleitar. Mi servicio es adoración para el Señor. Y en gran parte eso se lo debo a mis padres. A mis padres desde pequeño el servicio se me fue instruido. Cuando yo estaba niño, yo servía en las actividades de niños. Y es muy, muy bonito, ¿verdad? Y ver, creo que después de todos estos años, ellos pueden ver que todo ese esfuerzo ha tenido un cumplimiento. Toda esa promesa tuvo un cumplimiento. Y ese cumplimiento se ve cada vez que yo estoy ahí arriba sirviendo. Y bueno, siguiendo en la palabra, ¿verdad? Aquí viene la instrucción del Señor, que cuando el Señor le dio la promesa a David, le dijo: si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Qué hermoso definitivamente, ¿verdad? La instrucción que le dio David a Salomón de parte de Dios, que a pesar de que Salomón ya estaba grande, David no dejó que solo porque ya estaba grande se perdiera esa instrucción que el Señor le dejó. A pesar de que
Y vemos, ¿verdad? Más adelante en la palabra que a pesar de que la descendencia de David, porque todos eran humanos, todos eran hombres y tal vez en algún punto se perdió esa instrucción de que había dado el Señor y no se la transmitieron a su descendencia. Entonces vemos que a pesar de que en muchas ocasiones la descendencia de David se perdió su camino, Dios no falló a sus promesas, Dios no faltó a sus promesas. ¿Y por qué? Porque Dios le había hecho una promesa a David. Muchos años antes Dios le había hecho una promesa a David y Dios no rompe ni una sola de sus promesas. Vemos que en una ocasión, ¿verdad? Más adelante en el libro de Crónicas, Joram, que era descendiente de David, ¿verdad? Y tenía 32 años cuando comenzó a reinar. Había reinado 8 años sobre Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel tal como había hecho la casa de Acab. Ya sabemos que Acab fue un mal rey para Israel y Acab murió en batalla. Pero no es eso lo que me interesaba, sino que este Joram se había casado o tenía por mujer a la hija de Acab. Mire lo que hace, tener malas amistades o malas relaciones con personas que no son las adecuadas. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero aquí está lo hermoso, ¿verdad? Que a pesar de que Joram había hecho lo malo delante de Dios, por la promesa que el Señor le había hecho a David, tuvo misericordia de la casa de David. Dios no permitió que fuera destruida la casa de David por la promesa que le había hecho. Dios siempre tiene misericordia de nosotros que somos sus hijos, aun cuando nosotros fallamos y faltamos a sus mandamientos. Muchas veces cuando nosotros estamos esperando esa promesa, fallamos y nos alejamos de sus mandamientos. Debemos cuidarnos de todas estas cosas, pues las promesas que Dios nos hace a nosotros también alcanzan a nuestros hijos. Hermano, quiero decirte que el Señor siempre es misericordioso. Él nos perdona y cumple sus promesas a pesar de que nosotros le fallemos. Quiero pasar al siguiente punto, ¿verdad? Y el siguiente punto es Salomón. ¿Y por qué ponía yo a Salomón? Se podrán preguntar, ¿verdad? Y es que Salomón es el cumplimiento o parte del cumplimiento que Dios, de la promesa que Dios le había dado a David. Salomón es uno de los reyes más famosos de Israel. Fue un rey más sabio y podríamos decir que el más sabio de Israel. Recordemos que él le pidió a Dios sabiduría antes que cualquier otra cosa. Leemos en el libro, en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 20, que dice: ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor prometió, y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Vimos anteriormente, ¿verdad?, que Dios le prometió a David que su descendencia, en este caso Salomón, le iba a edificar casa. Y vimos también el mandamiento, ¿verdad?, que Dios dio para que se cumpliera esta promesa. Hermanos, Salomón fue el que vio el cumplimiento de la promesa, que Dios había hecho a su padre David, porque además de que Salomón se sentó en el trono de su padre, construyó casa al Señor. Y vemos que Salomón, durante todo este tiempo que él había estado en el trono, todo lo anterior había sido una total problemática, porque se peleaban los hijos de David, ¿verdad? David tuvo muchas mujeres y muchos hijos. Entonces los hijos de David se peleaban por quién iba a gobernar. Sin embargo, en los planes de Dios estaba que el heredero al trono iba a ser Salomón. Imagínese usted todo ese problema. ¿Qué haríamos nosotros estando en esa situación? ¿Qué haríamos nosotros en el caso de que nosotros tuviéramos el llamado, pero nuestros hermanos, nuestros familiares estén peleando por quitarnos ese puesto que Dios nos dio?
Imagínese usted, hermano, qué complicado ese proceso para tener calma, para no desesperarse por ver el cumplimiento de esa promesa que el Señor le dio a nuestros padres. Porque sabemos que en el Señor todos tenemos un propósito. Sin embargo, como dije anteriormente, ¿verdad? A veces lo que nosotros pensamos que es nuestro propósito es totalmente contrario o diferente a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, imagínense, hermano, que nos hubiera tocado estar en el lugar de Salomón, saber que Dios tiene para nosotros lo que es el trono y que nuestros hermanos estén peleándose afuera porque no les parece que nosotros tengamos ese llamado. Fue un proceso terrible el que tuvo Salomón y sin embargo, después de todo el conflicto que hubo, Salomón no tuvo conflicto, él fue un rey pacífico. Y vemos que Dios tiene propósito para todas las cosas que hace. Vemos en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice justo eso, que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermano, a pesar de los procesos que nosotros atravesemos, no nos desesperemos, la promesa va a llegar. Y ya vimos en los puntos anteriores que no es cuando nosotros querramos, es en el momento de Dios. Y a pesar de los procesos, Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel, aunque pasemos por procesos difíciles, el Señor va a dar cumplimiento a todas las promesas que tiene para nosotros. Vemos que allá en el libro de Reyes, ¿verdad? En el primer libro de Reyes 2:15, ¿verdad? Dice, está hablando de Adonías, ¿verdad? Que era el hermano de Salomón, que era el que le correspondía el derecho al trono. Y dice que llegó a donde la mamá de Salomón y le dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel esperaba que yo fuera rey, pero el reino ha cambiado de manos y ha venido a ser de mi hermano. Y mire qué hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué el reino ha venido a ser de Salomón? Por voluntad del Señor. Qué difícil es muchas veces aceptar esa voluntad de Dios. Qué difícil es aceptar que a veces lo que Dios tiene no es lo que nosotros queremos. Qué complicado, hermano, porque muchas veces nosotros decimos, no, yo quiero tal cosa, yo quiero lo otro, quiero algo diferente, pero el Señor no ha dispuesto que sea así. El Señor dispuso que las cuestiones o las cosas sean de una manera y nosotros no vamos a cambiar la voluntad del Señor. Además, la voluntad del Señor es perfecta. Nosotros no debemos perder de vista que todo en el Señor, todo tiene un propósito. Y aunque a nosotros no nos parezca lo mejor, todo va dirigido a que se cumpla la promesa en nuestras vidas. A pesar de que muchas veces nosotros no veamos como nosotros queremos las situaciones, Dios siempre tiene un propósito y ese propósito es perfecto, hermano. ¿Para qué decir más? El propósito que Dios tiene para todo en nuestras vidas, circunstancias difíciles, procesos, problemas, ya sea económicos, familiares, de trabajo. El Señor tiene un propósito y todas esas cosas, como vemos en la palabra, nos ayudan para bien. Hermano, aunque nosotros no veamos que la promesa se va a cumplir, Dios va a cumplir la promesa. Vuelvo a decir, aunque pasemos por procesos difíciles, el Señor va a dar cumplimiento a todas y cada una de las promesas que Él tiene para nosotros. Aunque nosotros veamos que eso no se acerca, la promesa se va a cumplir. El Señor va a cumplir con cada una de sus promesas. Quiero avanzar al punto número 5 y me quiero trasladar a lo que es la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia de los que escuchamos el día de hoy? Nosotros hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo por su sangre, por gracia, no porque nosotros nos lo merezcamos, sino por gracia, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Quiero leer la palabra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 al 9, que dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. La sangre de Cristo nos ha traído a ser parte del cuerpo de Cristo, hermano, y como cuerpo de Cristo, ahora que hemos venido a ser parte, nosotros también somos parte de todas esas promesas que vimos anteriormente, y tal vez no son todas, tal vez me faltaron muchas, pero hemos venido a ser parte de todas esas promesas que están en la palabra. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, hemos venido a tomar parte de esas promesas para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra descendencia. Cuando nosotros venimos y aceptamos al Señor en nuestras vidas, cuando nos volvemos parte del cuerpo de Cristo, tomamos parte de esas promesas que Dios tiene para nosotros y las volvemos nuestras. Como iglesia de Cristo, nosotros también tenemos una promesa, y es una promesa tan hermosa, ¿verdad? Porque ¿qué promesa estaremos esperando? Nosotros estamos esperando la venida del Señor, estamos esperando su venida en secreto. Y esta promesa viene ligada, ¿verdad? Podemos decir a otra, que es la promesa de la vida eterna. Qué hermoso es que por la gracia del Señor hemos venido a ser parte de ese hermoso pacto, ¿verdad? Que es que nosotros, aunque no lo merezcamos, aunque fallemos, aunque seamos pecadores, tenemos la promesa de vida eterna, porque si venimos a los pies del Señor, si nos arrepentimos, nosotros vamos a ser partícipes de esa promesa de la vida eterna. El nuevo pacto por el que Cristo murió, por el que somos parte de su cuerpo, causa que nosotros ya no seamos o tengamos una promesa de muerte, sino que tengamos una promesa de vida. Y como les dije, no es cualquier vida, es la vida eterna al lado de nuestro Señor y Salvador. Vemos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, que dice: y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermano, en esta noche vengo a decirte que no importa, hermano, si anteriormente nosotros fallamos, si nosotros nos equivocamos, si nosotros nos alejamos del Señor, no importa. Porque si nosotros venimos y rendimos nuestros corazones a los pies del Señor, Él nos perdona. Y vamos a venir a ser parte de ese cuerpo de Cristo, de ese nuevo pacto, hermano, y vamos a recibir esa promesa de vida eterna que el Señor tiene para nosotros. Nosotros hemos sido escogidos por el Señor para que gocemos de la vida eterna. Sin embargo, con toda promesa que el Señor da, siempre viene la instrucción. Y en este caso quiero leer en el mismo libro de Hebreos, solo que más adelante, que dice, les estaba diciendo Pablo: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, teniendo nuestro corazón purificado. Mire qué hermosa está esto que nos dice aquí, hermano, para que nosotros podamos ser partícipes de esa vida eterna, de esa promesa de vida eterna y de todas las promesas que el Señor tiene para nosotros. Debemos estar purificados de la mala conciencia, y nuestro cuerpo también debe ser limpio. Hermanos, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y yo lo que quiero decirte esta noche, y lo que quiero que se te quede grabado en tu corazón, es esto: que nos mantengamos firmes esperando la promesa, porque nuestro Dios es fiel y Él va a dar cumplimiento a todas las promesas que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Para nuestras familias, para nuestras generaciones. Dios siempre va a dar cumplimiento a cada promesa que Él nos hizo a nosotros, que les hizo a nuestros padres, tal vez a nuestros abuelos o antes. Dios le va a dar cumplimiento a cada cosa que Él le ha prometido a cada uno de nuestros ancestros, a cada uno de nuestros antecesores. El Señor va a cumplir cada promesa.
Hermanos, otra vez les digo, mantengámonos firmes esperando la promesa, porque nuestro Dios es fiel y Él va a dar cumplimiento a todo lo prometido. Y a manera de conclusión, ¿verdad? Quiero hacer un resumen sobre el tema que vimos, que le di por nombre Esperando la promesa. Vimos en el punto 1, ¿verdad?, a Abraham. Abraham nos enseña a esperar el tiempo de Dios y a seguir esa instrucción que Dios tiene para nosotros, para que veamos el cumplimiento de la promesa. Hermano, aprendimos con Abraham que cuando nosotros incumplimos con la instrucción de Dios, retrasamos el cumplimiento de la promesa. Como segundo punto vimos a Israel, al pueblo de Israel, y vimos que Dios escucha el clamor. Dios escucha el clamor de sus hijos, Dios escucha el clamor de su pueblo. Y aunque nosotros fallemos, el Señor siempre cumple cada una de sus promesas. No nos desesperemos, no nos desviemos del camino. El Señor siempre le va a dar cumplimiento a cada una de sus promesas. Como punto número 3, tenemos a David, al rey David, y vemos que a él se le dieron generaciones bendecidas. Vemos que la promesa que Dios le dio a él no solamente lo abarcaba a él, abarcaba a todas sus generaciones. Y vemos que a pesar de las fallas, a pesar de los errores, el Señor en su misericordia siempre nos perdona y cumple con sus promesas a pesar de que nosotros fallemos. Como punto número 4, tenemos a Salomón, que es el cumplimiento de la promesa que le hizo a su padre David, que el legado que David le dejó fue esa promesa del Señor y fue esa instrucción del Señor. Qué bonita situación, ¿verdad?, cuando Salomón recibió esa instrucción de parte de su padre, que a su vez la había recibido del Señor. Y vemos que a pesar de que pasemos por diferentes procesos que sean muy difíciles, el Señor va a dar cumplimiento a todas esas promesas que Él tiene para nosotros. Y como último punto tenía a lo que es la iglesia, a nosotros, la iglesia, que hemos sido salvados por gracia. Vemos que nosotros no debemos desesperar por ver todas esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Debemos mantenernos firmes, esperando la promesa, porque nuestro Dios es fiel y Él dará cumplimiento a todo lo prometido. Hermano, eso es lo que quiero que se te quede grabado en esta noche. Que no nos desesperemos, sigamos fieles en el camino del Señor, porque tenemos un Dios que es fiel y Él no va a dejar de cumplir ninguna de esas promesas, hermano. Mantengámonos firmes esperando la promesa, porque Dios es fiel y Él va a dar cumplimiento a todo lo que nos ha prometido. Quiero hacer una oración en esta noche para concluir. Señor, ponemos en tus manos, Padre, la vida de cada uno de los hermanos y de todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, Padre. Que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y que cada uno haya recibido y haya tomado esa palabra que viene de parte tuya, Padre. Te pedimos, Padre, por todas esas peticiones, Padre, que tus hijos tienen, por todas esas promesas que tú les has dado, Padre, que se cumplan en tu tiempo, Padre. Te pedimos que les des la paciencia, Señor, que les des esa sabiduría para discernir que la promesa va a llegar en el tiempo adecuado para ti, Padre. Te pedimos que les des la fortaleza, Padre, para que a pesar de todos los procesos difíciles, Padre, ellos puedan permanecer en ti, Señor. Que sean fieles, Padre. Todo eso lo ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias por la palabra que hemos recibido el día de hoy, Padre. Gracias porque me permitiste llevar esta palabra, Padre, que viene de parte tuya. En el nombre del Señor. Amén.